Nos acercamos a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana aquí en Modo País. Vamos con nuestra siguiente entrevista. Le damos la bienvenida en este caso a Wilder Tiller, consejero de la Institución de Derechos Humanos, que están investigando posibles casos de desaparición forzada en la dictadura que no están dentro de los 197 que se han consensuado a partir de nueva información de testimonios y carpetas investigativas. ¿Cómo te va, Wilder? Bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Bueno, información sensible, por otra parte delicada también, pero que cómo llega a ustedes como institución. Hay una parte de la información que ha venido siendo parte de un flujo continuo desde que estamos en este trabajo, ¿verdad? Que son denuncias que se van agregando muy en cuentagotas y que conforman, sobre todo sobre Uruguay, y que bueno... ¿Quiénes hacen esas denuncias? Las tienden a ser familiares o conocidos de personas desaparecidas o que no están, digamos. O personas del público que han visto algo, o ex miembros de las Fuerzas Armadas que creen haber visto algún movimiento sospechoso que podría conducirnos a un lugar de excavación. Yo te digo esas tres categorías, hay otras variables, pero eso es lo que conforma ese universo en general. Ese dato que tirás ahí sobre el final es interesante, ¿no? Exmiembros de las Fuerzas Armadas. Muchas veces se dice, ¿no?, de que aquellos que puedan tener información que le aporten, que colaboren, quiere decir que no sé en qué medida, pero hay ese tipo de denuncias. Hay pocos, hay menos de los que necesitamos y hay menos de lo que sabemos que hay, porque mucha gente nos dice, bueno, no, yo conozco a fulano y fulano que estuvieron más cerca, pero ellos no quieren nada. Esto es un lugar común. Sí, estoy hablando siempre de gente no oficiales, ¿no? Gente, soldados, en la palabra, o personas que estuvieron allí. Enfermeros, choferes, algún centinela, guardias. Claro, que pueden aportar capaz que algún dato, pero no certero. Fragmentado, ¿no? Información fragmentada. O sea, esa es una de las corrientes de información. Ahora, lo que ocurrió en noviembre del año pasado fue que nos llega un paquete, si tú quieres, de documentación. 117 carpetas de lo que es la Comisión de la Paz, ¿no? 117. Se agregaron algunas más después. Ajá. Sí, son 117 que venían de la Secretaría del pasado reciente. Nosotros sabíamos que algunas estaban, pero solo teníamos, por ejemplo, el nombre de las carátulas o un listado de 40 de ellas. Bueno, las habíamos estado pidiendo. Pero familiares, el comité de familiares se encargó de pedir y gestionar que se las entregaran y ellos nos las dan a nosotros. Y ahí sí encontramos otro grupo muy grande de casos a investigar. Ahora, ¿cómo se hace? Cuando ustedes reciben la información, Wilder, ¿cómo es el procedimiento? ¿De qué manera, digamos, se desglosa, se analiza? ¿Cómo se procede? Bueno, en primer lugar, lo dividís en dos grupos, o sea, para saber si te están denunciando un caso fuera del país o dentro del país. No nos olvidemos que las 3/4 partes de los uruguayos desaparecidos fueron privados de libertad, arrestados en su momento fuera del país y no sabemos si los han traído o no. O sea, entonces ya dividís de esa manera porque vas a tener que rastrear esa privación de libertad en primer lugar. En segundo lugar, haces un primer mapeo documental con documentos que te pueden sugerir que hay que descartar el asunto. A ver, renovó la cédula de identidad, votó, se casó esta persona o falleció esta persona. Entonces inmediatamente haces un registro de ese tipo de movida. Hay otro tipo de datos que no. O sea, si aparece una factura de UTE, eso ya lo tomamos con mucho más cuidado. Pero este tipo sí, son contundentes. Son bastante contundentes, porque si no ya estaríamos hablando de que se ha impostado una persona completamente. Este tipo, entonces se hace ese trabajo. En base a ese trabajo se han descartado ya como 40 fallecidos, personas que estuvieron vivas, personas que no sabemos dónde están, pero que evidentemente votaron
entonces no fueron excluidas de los padrones. Y te queda este otro grupo. Hay un grupo importante que está relacionado sobre todo a Buenos Aires. Son personas con algunas características comunes. Muchos de ellos tenían algún tipo de actividad política o sindical. Se fueron de golpe. Algunos de ellos se comunicaron con su familia durante un periodo y luego cesó la comunicación. Otros se fueron y ya no se supo más nada. Y bueno, por ahí aparece algún testigo, pues hay gente que dice que los vieron o que no los vieron, que los vieron hasta cierta fecha. Algunos de ellos estaban, un pequeño grupo de ellos estaban en Chile en el 73, el 11 de septiembre, entonces no se sabe qué tipo de... Un par de ellos fueron vistos detenidos, pero hay otros que no. Algunos fueron vistos detenidos. Algunos fueron vistos detenidos, sí. Entonces, un par de ellos solo. En Santiago te estoy hablando yo, ¿verdad? Entonces, con esa información uno empieza a buscar. Pero eso es lo último que se sabe, que fueron vistos detenidos. En esos dos casos sí. En otros dos casos lo que tienes es que no sabes. Nadie los ha visto. Sabes que la persona, por ejemplo, le comentó a un compañero, te doy ejemplos, ¿no? A un compañero de una pensión, me voy a tener que ir porque la cosa no está muy grave. Tenemos un caso en que una persona avisa a su familia que iba a volver, que iba a ser extraditado y nunca llegó, por ejemplo. En realidad eran dos que iba a ser, pero él se menciona a sí mismo y a otra persona que no fue la que escribió. ¿Y de esas dos personas ninguna volvió? No volvieron. Y ahí a veces hay documentos oficiales. En este caso hay una carta de un director de prisión que dice, no, la persona fue liberada y entregada a Migraciones para que procediera a su expulsión del país. Bueno, ahí vamos a tener que hacer otro tipo de trabajo mucho más en profundidad, que esto es un análisis de registros migratorios, pero la familia nunca supo nada, o sea, había cartas y eso, y no hubo comunicación. Es un universo complejo de casos que se ha agregado. Claro, pero ustedes lo están investigando. Claro, se arma una carpeta individual con cada uno de ellos y se diseña una estrategia de investigación de acuerdo a las necesidades. Sí, de hecho lo más reciente ocurrió en el Batallón 14, que se encontraron los restos de Ricardo Blanco y Amelia Sanjurjo. ¿Tienen algo en común esos dos hallazgos? El de Ricardo Blanco y Amelia Sanjurjo, a pesar de la diferencia de tiempo entre los hallazgos, tienen en común que ambos estuvieron en un centro clandestino, que era la base Roberto, que estaba en La Tablada. Eso es lo que tienen en común. Nosotros hemos dicho que este es un dato indiciario, que no nos permite establecer una pauta de que todas las personas, porque hay más personas desaparecidas, hay 8 desaparecidos en La Tablada, hayan sido llevados al 14, pero claro, que efectivamente eso es algo que vamos a tener que mirar con seriedad. Podría haber una vinculación, dice usted. Sí, hay otra persona que apareció en el 14, que es el maestro Julio Castro, que sabemos que no estuvo en La Tablada, estuvo en una casa clandestina de la calle Millán. Pasa el tiempo y da la sensación de que quienes tienen información se están muriendo. ¿Qué papel juega eso en la investigación que ustedes llevan adelante? Si bien no se va a abandonar nunca la búsqueda de los desaparecidos, por lo menos eso es lo que señalan los familiares, esa información relevante que se llevan algunas personas sería fundamental, ¿no? El paso del tiempo que tú mencionás es uno de los factores de obstrucción más importante que tiene la búsqueda. Yo entiendo que hay mucha más gente que sabe de la que se dice que sabe. Sin embargo, lo que es cierto es que aquellos perpetradores directos, los que cometieron la desaparición forzada materialmente, yo te diría que en muchos casos nosotros los consideramos casos perdidos. O sea, porque aparte del paso del tiempo hay un pacto de silencio entre esos individuos que lo han respetado escrupulosamente, por el cual resolvieron llevarse ese secreto a su tumba, como parte de su postura beligerante, de guerra. Vaya a saber, no sé cómo funciona eso, porque es muy extraño que algo pase así. En general,
en muchos otros países, al final de los conflictos o de ciertos periodos de transición, se dice dónde están los desaparecidos. Incluso grupos terroristas dicen dónde están los desaparecidos. Está bien, pero quizás, está bien eso que marca Miguel, ¿no? Del envejecimiento de muchos de ellos, pero quizás una alternativa puede ser excavar en las casas particulares, digamos, de varios de estos integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿o no? Es difícil. Tú sabes que la desaparición forzada requería realmente un aparato. Es un aparato estatal, no es un individuo que se llevó un cadáver. Si esa persona fue torturada por una cantidad de tipos que fue los que probablemente lo hayan asesinado en estos casos. Allí alguien tomó la decisión de que se enterrara y lo llevaban a los lugares donde pensaban que podían ser perdidos. Amelia Sanjurjo aparece en el medio del campo, o sea, realmente, pero está lejos. Los otros dos casos, si bien hay un camino por allí que hoy se llama Camino de la Memoria, pero la verdad que se trata de un camino que era realmente aislado. Sí, y vaya a saber si en ese momento existía. El camino existía. ¿Existía? Las casas que están por ahí no. No. O sea, era el medio del campo, nuevamente, ¿verdad? Wilder, en el final, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno? ¿Ustedes creen que se ha mantenido de alguna manera ese reclamo que ustedes hacen del compromiso de las autoridades? Con este gobierno, Sí. dices tú, con este gobierno hubo desde el primer momento una narrativa de ellos, un discurso de compromiso de ayudar a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En algunos casos la cumplieron completamente a rajatabla. Caso concreto, la vicepresidenta Argimón fue instrumental en la obtención de los recursos para que este trabajo se pudiera hacer, y además para recursos que dieran un grado de estabilidad durante un periodo de 5 años. En otros casos ha sido más complicado. Con el ministro de Defensa anterior se había empezado muy bien, después hubo un periodo que yo no me lo explico todavía, pero bueno, se hicieron ahí una serie de declaraciones como que trabajábamos lentamente, que no atendíamos testigos, cosa que no es verdad. Recordarán ustedes un episodio sobre un cuartito que estaba lleno de documentos al que él no podía acceder dentro del ministerio, que no era cierto. O sea, ahí había llaves, o sea, así que ahí sí se complicó. Ahora este nuevo ministro tuvimos un par de reuniones para resolver un problema muy importante, que ha sido el de el cable de alta tensión que atraviesa un sector del servicio de material de armamento. Y él ha puesto energías para desbloquear eso. Y creo que ha sido de mucha utilidad, porque otra área que no cooperaba nunca era UTE, pero en este momento están dispuestos a dar una mano. O sea que ahí hemos tenido progreso. Yo diría que en general no hemos tenido obstáculos y en algunos casos ha habido una franca actitud de ayudar, y en otros, bueno, ha habido variaciones. Wilder Tiller, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y la seguimos en cualquier momento. Fantástico, a las órdenes.